En un galpón de chapa de General Pacheco, el último Sicitalia argentino sale rodando en silencio. Nadie aplaude, no hay flashes ni discursos. Apenas 171 autos en 3 años y una licencia de fábrica arrancada de cuajo por el Estado. Ese nombre, Sicitalia, alguna vez había humillado a Ferrari en la pista. Había metido un auto adentro de un museo de arte, como si fuera una escultura viva. Y ahora agonizaba en el barro de la Pampa, en un tinglado que entraba 10 veces dentro de la fábrica, que crecía a pocos kilómetros de ahí. ¿Cómo hace una marca que convirtió un auto en obra de arte para morir 2 veces en el mismo año, sobre el mismo pedazo de tierra que estaba a punto de transformarse en el Detroit de Sudamérica? La respuesta no está en el motor. Está en una firma, un golpe de Estado y una ley imposible. Antes de que hubiera un galpón en Pacheco, hubo un hombre en Turín que parecía tocado por una suerte imposible. Piero Duccio había nacido en 1899 y para cuando llegó a los 40 ya había vivido varias vidas. De pibe pateó una pelota con la camiseta de la Juventus. Después colgó los botines y se metió en los negocios. Telas, impermeables, ropa deportiva, raquetas, bicicletas, hasta banca. Cuando estalló la guerra, Duccio le vendía uniformes y tela encerada al ejército, y esa maquinaria de fábricas lo convirtió en uno de los industriales más ricos del norte de Italia. La plata le entraba más rápido de lo que podía gastarla, pero a Duccio no le alcanzaba con ser rico. Quería algo que el dinero no compra: velocidad. Su ambición no tenía techo. En esos años llegó incluso a presidir la Juventus, el club de sus amores. No le bastaba con haber jugado, quería mandar. Duccio era, ante todo, un jugador, un tipo que ponía todo sobre la mesa y esperaba ganar. Esa manera de vivir lo había hecho millonario. Con el tiempo, esa misma manera lo iba a fundir. Manejaba desde joven y no de taquito. En 1937 se metió en la Mille Miglia, esa locura de 1000 millas por las rutas abiertas de Italia, y ganó su categoría. Ahí, apretado contra el volante a fondo, Duccio entendió cuál iba a ser el verdadero negocio de su vida. No las telas, los autos. En 1939 había registrado una marca con un nombre grandilocuente: Compañía Industrial Sportiva Italia. Al principio fabricaba artículos deportivos. Sicitalia la llamaban, por las iniciales. Pero cuando la guerra terminó y sus fábricas quedaron intactas, Duccio hizo lo que ningún industrial cuerdo hubiese hecho con una fortuna. La apostó entera a construir autos de carrera. Para eso necesitaba un cerebro. Y consiguió al mejor. Convenció a Dante Giacosa, ingeniero estrella de Fiat, para que le diseñara un monoposto. Giacosa trabajó casi a escondidas, en 3 piezas del último piso de la quinta de Duccio, y parió algo revolucionario: un chasis tubular, liviano como una jaula de pájaros y rígido como un puente, con un motorcito Fiat de 1100 centímetros metido adentro. Pesaba apenas 400 kilos. Lo bautizaron D46, Duccio 1946. El 3 de septiembre de ese año, en un circuito callejero de Turín, 7 de esos autos idénticos se pusieron en fila para la primera carrera de la Italia de posguerra. Y no manejaba cualquiera. Al volante había leyendas: Tazio Nuvolari, Piero Taruffi, Clemente Biondetti, Luis Chirón, y uno más, con cara de pibe con juguete nuevo: el propio Duccio. Nuvolari, el mito viviente del automovilismo, aceptó manejar uno de esos autitos que había parido un fabricante de telas. Cuando bajaron la bandera, los Sicitalia coparon el podio. Los 3 primeros puestos, todos suyos. El hombre que había hecho su fortuna vendiendo telas ahora les ganaba a los mejores pilotos del planeta, con autos que llevaban su nombre. En cuestión de meses, Piero Duccio había pasado de empresario textil a dueño de la fábrica de carreras más excitante de Europa. Lo tenía todo: la plata, el talento, la gloria y una idea que le hervía en la cabeza. Porque el D46 era apenas el comienzo. Duccio ya soñaba con algo más ambicioso. No un auto que ganara carreras, sino un auto que la gente mirara como se mira una obra de arte. Y ese sueño, en apenas 2 años, lo iba a empujar al borde de la ruina. Duccio no quería otro auto de carrera, quería una escultura que anduviera. Para lograrlo puso a trabajar a Giovanni Sabonuzzi, el ingeniero que le había dado forma al alma mecánica de la marca.
y le entregó el diseño de la carrocería a un carrocero de Turín que estaba por volverse leyenda, Battista Farina, al que todos llamaban Pinín. Lo que salió de ese taller, en 1947, dejó al mundo con la boca abierta. Se llamó 202, una coupé de líneas tan puras, tan continuas, que parecía dibujada de un solo trazo. No tenía los guardabarros pegados por encima como todos los autos de la época. El metal fluía de la trompa a la cola como si fuera agua. Cuando se presentó en el Gran Premio de Villa d'Este y en el Salón de París, la gente no la miraba como a un auto, la miraba como a una obra. Lo genial no era lo que tenía, sino lo que le habían sacado. Pininfarina había escondido toda la complejidad mecánica debajo de una piel simple y limpia, como si el auto fuera una sola cosa nacida entera y no un montón de piezas atornilladas. Cada 202 se hacía a mano, uno por uno. En 5 años se armaron apenas unos 170 ejemplares. No era un producto, era una pieza de orfebrería con motor. Pero el 202 no era solo lindo, también era bravo. En la Mille Miglia de 1947, Duccio metió sus autitos contra monstruos con motores 3 veces más grandes. Alfa Romeo, Maserati, Ferrari. Al volante de uno de los Cisitalia, más liviano y con apenas 60 caballos, iba un hombre enfermo y glorioso, Tasio Nuvolari. Y Nuvolari hizo lo imposible. Lideró casi toda la carrera. Bajo la lluvia, con el auto haciéndose pedazos, aguantó adelante hasta que una falla lo empujó al segundo puesto. Segundo absoluto, primero en su clase, con el auto más chico de toda la grilla. Detrás suyo, otros dos Cisitalia entraron terceros y cuartos. La hazaña fue tan heroica que, desde ese día, las versiones Spider de competición pasaron a llamarse SMM Nuvolari, en homenaje al viejo maestro que casi gana una carrera imposible con un motorcito de nada. El nombre Cisitalia dio la vuelta al mundo, y el 202 empezó a cruzar el Atlántico para conquistar también a los Estados Unidos. En 1947 y 1948, los autos de Duccio les ganaban a los Ferrari en la pista. Enzo Ferrari recién empezaba, Duccio ya brillaba. Por un momento pareció que el fabricante de telas iba a eclipsar al mismísimo Commendatore. Y entonces llegó la consagración, del otro lado del océano. En 1951, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, montó una muestra que haría historia: 8 automóviles. Por primera vez un museo declaraba que un auto podía ser arte, y el 202 fue uno de los 8 elegidos. El primer auto de la historia en entrar a la colección permanente de un museo. Lo llamaron escultura en movimiento. El pibe que había arrancado vendiendo tela encerada tenía ahora un auto colgado, simbólicamente, en las paredes del arte moderno. Rossellini, Carlo Ponti, Henry Ford II, el príncipe Rainiero de Mónaco. Todos querían uno. El mundo entero miraba a Turín. Duccio estaba en la cima, y desde la cima solo se puede caer. Porque a Duccio no le alcanzaba con haber hecho el auto más hermoso del mundo. Quería, además, el más rápido. Quería ganar en la categoría reina del automovilismo y aplastar a todos. Sabo Nuzzi le tiró una idea peligrosa. Si querés el mejor auto de carrera del planeta, anda a buscar a los que hicieron las flechas de plata alemanas antes de la guerra. Anda a buscar a Porsche. En febrero de 1947, Duccio firmó un pacto con la familia Porsche, en Austria, y les encargó lo imposible: un monoplaza que estuviera 10 años adelantado a su tiempo. Lo que dibujaron fue un delirio de ingeniería. Se llamó Tipo 360, motor central, tracción en las 4 ruedas, un 12 cilindros plano y sobrealimentado, que en el banco de pruebas llegó a soplar más de 500 caballos. Un auto de ciencia ficción para 1948. El proyecto venía, en realidad, de una idea pensada antes de la guerra para los alemanes de Auto Union. Algo tan complejo que habría sido difícil de terminar, incluso para una gran automotriz con decenas de ingenieros. Para un taller de Turín era una locura. Había un solo problema, y era enorme. Ese auto era casi imposible de construir en la Turín de la posguerra, y costaba una fortuna que se agrandaba mes a mes. Cada pieza, cada ensayo, cada viaje a Austria, se comía otro pedazo de la caja de Cisitalia. Y Duccio, jugador hasta el final, en vez de frenar, redoblaba la apuesta.
Y acá aparece una de las ironías más crueles de esta historia. La plata de Duccio no solo pagó el tipo 360, también ayudó a sacar de una cárcel francesa al viejo Ferdinand Porsche, prisionero de guerra, y financió los primeros Porsche 356, los autos que fundaron, como fábrica, al imperio Porsche. Duccio estaba pariendo, con su propia fortuna, al gigante que lo iba a sobrevivir por décadas, y mientras tanto, se desangraba. El debut del 360 se anunció para 1948, después para 1949, nada menos que con Nuvolari al volante. Nunca ocurrió. El auto que iba a conquistar el mundo no largó una sola carrera. Se terminó un único prototipo y la fábrica ya no daba más. Menos de 2 años después de parecer el rey de la industria italiana, Sisitalia estaba al borde de la quiebra. Los bienes cayeron en manos de la justicia. Los obreros reclamaban sueldos impagos. El jugador había apostado todo a un solo auto y había perdido. En el verano de 1948, arrinconado por las deudas, Piero Duccio levantó la vista y miró lejos, muy lejos. Al otro extremo del planeta, en un país joven y ambicioso, un presidente prometía construir un paraíso industrial de la nada, y andaba buscando hombres que supieran fabricar autos. Ese país se llamaba Argentina, y estaba por recibir al hombre que había creado la escultura más hermosa del mundo, justo cuando ese hombre lo había perdido casi todo. Cruzar el Atlántico en 1949 no era subirse a un avión, era meterse una semana entera adentro de un barco y ver cómo Europa se hundía por la popa. Piero Duccio hizo ese viaje con 50 años encima, una valija de sueños rotos y un nombre, el suyo, el de su marca, embargado por la justicia italiana. 2 años antes cenaba con la aristocracia europea y le ganaba a Ferrari. Ahora empezaba de cero en un país que quedaba, literalmente, en la otra punta del mapa. Para un hombre acostumbrado a ganar siempre, era la caída más dura de su vida, pero también era su única salida. Del otro lado del océano lo esperaba una Argentina muy distinta a la de hoy, un país que se creía a punto de convertirse en potencia. El presidente Juan Domingo Perón había puesto en marcha un plan para industrializar el país de punta a punta, fabricar adentro lo que antes se compraba afuera. Eran años en que la Argentina soñaba en grande. El propio Estado se había metido a fabricar tractores, utilitarios y hasta casas a reacción, en un impulso industrializador que no se había visto nunca antes en el país. Fábricas nuevas abrían por todos lados, y el trabajo sobraba. Perón quería una industria nacional fuerte, y andaba buscando extranjeros que supieran levantarla. Duccio le vendió el sueño perfecto. Les dijo a los argentinos que su sociedad con Porsche, los mismos genios que le estaban construyendo el auto de carrera más avanzado del planeta, iba a revolucionar la industria automotriz de toda Sudamérica. Era una promesa deslumbrante, y el gobierno la compró. Puso plata del Estado para financiar la aventura. El 22 de marzo de 1949 nació la empresa. Se llamó Autoar, Automotores Argentinos. Sobre esa sigla, Duccio pensaba levantar en La Pampa lo que había perdido en Turín. El nombre lo decía todo. Ya no era un capricho italiano, era un proyecto argentino, con plata argentina y con la expectativa de todo un gobierno puesta encima. Si funcionaba, Duccio volvería a ser un rey. Si fallaba, no le quedaría ningún otro lugar en el mundo a donde escapar. Pero el destino le tenía preparada una zancadilla brutal. En el instante mismo en que se instaló en la Argentina, Porsche cortó todos los lazos con él. La carta que había jugado para conseguir el respaldo del gobierno, el prestigio alemán, el auto de ensueño, se le deshizo en la mano apenas pisó suelo argentino. Se quedó solo, del otro lado del mundo, con una promesa que ya no podía cumplir del todo. Así que Autuar se transformó en algo mucho más humilde que el sueño. Para sobrevivir, Duccio hizo lo que había que hacer. Levantó su taller en Tigre, sobre la calle Almirante Brown, y se puso a producir lo que el mercado necesitaba de verdad: vehículos de trabajo. El ejército tenía miles de Jeeps Willys de la guerra, arrumbados, sin uso. Duccio agarró unos 3.000 de esos Jeeps y los convirtió en camionetas rurales de 7 asientos, prácticas y resistentes, pensadas para el campo argentino. Las llamó justamente Rural. De su taller salieron también sedanes de 2 puertas y pickups, con distintos motores según lo que hubiera a mano.
mecánicas Willys, Fiat, incluso un V8. Además importaba maquinaria italiana, armaba camiones y fabricaba equipos para el agro. No era el arte del MoMA. Era fierro de trabajo, barro y utilidad, pero pagaba los sueldos y mantenía las luces prendidas. En una tierra nueva, eso ya era mucho. Y no estaba solo. Detrás de él cruzaron el océano algunos de los talentos que lo habían acompañado en Italia. Entre ellos un joven diseñador llamado Aldo Brovarone, que años más tarde se convertiría en una de las manos maestras de Pininfarina. Por unos años, la zona norte de Buenos Aires se llenó de italianos que sabían de motores, de chapa y de sueños. Traían en la sangre la memoria de las carreras europeas y la certeza de que ellos, con sus manos, habían hecho autos que el mundo entero había aplaudido. Esa gente no había llegado a la Argentina para rendirse. Duccio podía haberse quedado ahí. Un industrial próspero fabricando camionetas para el campo, lejos del ruido, a salvo. Muchos en su lugar se habrían conformado. Él no. Porque el hombre que había creado la escultura más hermosa del mundo no había cruzado un océano para fabricar utilitarios. En algún rincón de su cabeza de jugador seguía viva la misma obsesión de siempre. Volver a ver su nombre, Sisitalia, brillando sobre la trompa de un auto deportivo. No le importaba que fuera en Turín o en la otra punta del planeta. Lo iba a hacer igual. Para eso necesitaba una sola cosa. Una fábrica propia, moderna, argentina, donde reencarnar la leyenda. Y creyó encontrar el lugar exacto en un pueblo tranquilo al norte de Buenos Aires, rodeado de quintas y descampados. Un lugar que estaba a punto de cambiar para siempre. Un pueblo que se llamaba General Pacheco. A comienzos de los años 50, General Pacheco era otra cosa. Un pueblo de quintas, caminos de tierra y silencio en la zona norte del Gran Buenos Aires, descampados hasta donde llegaba la vista. El lugar perfecto para empezar de nuevo, lejos de todo. Ahí, en 1951, Piero Duccio dio el gran paso. Fundó una empresa con el nombre que llevaba tatuado en el alma, Sisitalia Argentina. Y sobre un predio de 15.000 metros cuadrados, 10.000 de ellos bajo techo, levantó su fábrica. No un taller improvisado, una planta de verdad, con 250 personas entre técnicos y operarios. Para muchas de esas familias del norte del conurbano, entrar a la fábrica del italiano significaba un sueldo estable, un oficio y un orgullo nuevo. No era lo mismo trabajar la tierra que hacer autos deportivos con firma europea. En Pacheco, un pibe del barrio podía aprender a tornear una pieza de precisión y volver a su casa sintiendo que era parte de algo grande. La leyenda europea volvía a tener una casa, esta vez de este lado del mundo, y traía trabajo bajo el brazo. Y no era una fábrica de mentira, de esas que solo atornillan piezas importadas. En Pacheco se hacía ingeniería de la posta. Aunque las mecánicas partían de motores Fiat, los diseños de las carrocerías y de los chasis eran completamente originales, dibujados ahí adentro. Y muchas de las piezas más nobles del motor, los cigüeñales, los árboles de levas, los pistones, las bielas, se fabricaban puertas adentro, con las manos de los propios obreros argentinos. Duccio no había venido a copiar, había venido a construir de verdad. Recordá ese dato porque más adelante va a doler. En Pacheco se hacían, a mano, hasta las tripas del motor. De esa planta empezaron a nacer los autos que Duccio soñaba. Pequeños deportivos que llevaban con orgullo el apellido de la marca, el Sisitalia 750, y su hermano mayor, el 850. Cupecitas y spiders livianos, ágiles, con frenos a disco y suspensión independiente en las cuatro ruedas, construidos sobre la base del popular Fiat 600. No eran los monstruos de Fórmula 1 de Turín, pero tenían la misma sangre. La de un hombre convencido de que un auto podía ser una cosa hermosa. Chiquitos, nerviosos, divertidos de manejar, eran joyitas pensadas para el que quería algo distinto, algo con clase, en un mercado lleno de autos iguales. Y para el laburo diario, Pacheco fabricaba además un pequeño monovolumen familiar, el Bella Vista, con puerta corrediza y furgones para el reparto, pensados para las familias y los comercios argentinos. Deporte y trabajo, arte y utilidad, todos saliendo del mismo galpón. La red de concesionarios Fiat de todo el país
se encargaría de venderlos y de darles servicio. Era una jugada inteligente. En vez de armar de la nada una cadena de ventas, Duccio se subía a la estructura de la marca italiana más fuerte de la Argentina. La marca tenía autos, tenía fábrica y tenía dónde venderlos. Sobre el papel, todo encajaba como un rompecabezas perfecto. Y en 1960, el sueño tocó su punto más alto. El Estado argentino aprobó, por una resolución oficial, la 164 del año 60, un plan de producción que sonaba a despegue definitivo. Los números eran ambiciosos: 1.000 autos para 1962, 1.600 para 1963, 2.360 para 1964. Un crecimiento en escalera, año tras año. Y no solo para el mercado interno. El proyecto contemplaba exportar el excedente a los países vecinos. Si Italia-Argentina ya no iba a ser un capricho de coleccionista, iba a ser, por fin, una automotriz de verdad. Y el momento parecía el ideal. A fines de los 50 y principios de los 60, la Argentina vivía una fiebre automotriz. Las terminales se multiplicaban. El país entero quería tener su propio auto. Y parecía haber lugar en la ruta para todos. Imagínate la escena. Un galpón en la pampa, oliendo a aceite quemado y a chapa caliente. 250 tipos limando, soldando, torneando cigüeñales, dándole forma con las manos a un sueño que había nacido en Turín y ahora latía a orillas del Río de la Plata. Piero Duccio, el hombre que lo había perdido casi todo, otra vez a un paso de la gloria. El apellido Sisitalia, resucitado en la otra punta del mundo, brillando de nuevo sobre la trompa de un auto. Después de la quiebra, del exilio, del abandono de Porsche, después de años haciendo camionetas para el campo, el viejo jugador volvía a tener las cartas en la mano. Y esta vez estaba seguro no las iba a perder. Sobre el papel, todo estaba listo para el despegue. El problema es que ese papel se había firmado sobre un piso que ya venía crujiendo. Porque mientras Duccio afilaba su plan de 1.600, 2.000 autos, la Argentina que le había abierto los brazos en 1949 ya no existía. Había cambiado de raíz 5 años antes, en apenas unos días de primavera. Para entender por qué el sueño de Pacheco estaba condenado desde antes de arrancar, hay que volver a una mañana de septiembre de 1955. Septiembre de 1955. En apenas unos días, la Argentina que Duccio conocía se dio vuelta como un guante. Un levantamiento militar se alzó contra el presidente Juan Domingo Perón. Hubo tropas en la calle, unidades sublevadas, tensión de guerra civil. Y en pocas jornadas, el hombre más poderoso del país, el mismo que le había abierto las puertas a Duccio, el que había puesto plata del Estado para financiar su aventura, cayó. Perón dejó el poder y se fue al exilio. Se subió a un barco y desapareció del mapa político argentino por casi 2 décadas. Los que lo voltearon llamaron a ese proceso Revolución Libertadora. Para unos fue una liberación, para otros un golpe de Estado. En esta historia no vamos a pararnos de ningún lado de esa grieta. Lo que importa es lo que significó para un italiano de 50 y tantos, que había apostado toda su segunda vida a la palabra de un gobierno. Porque el nuevo poder llegó decidido a borrar hasta la última huella del anterior. Se intervino buena parte del aparato industrial que Perón había levantado. Empresas del Estado bajo la lupa, planes cajoneados, proyectos que de un día para el otro se quedaron sin respaldo y sin plata. Y Italia-Argentina había nacido justamente al calor de ese abrazo. Había sido una criatura de la era peronista. De golpe, Duccio se quedó sin padrino. Y en Pacheco, aunque nadie lo dijera en voz alta todavía, algo cambió en el aire. Los mismos obreros que entraban cada mañana con el orgullo de fabricar autos deportivos empezaron a escuchar rumores. Que la plata no llegaba como antes, que los apoyos del Estado se enfriaban, que el futuro ya no era tan seguro. La fábrica seguía andando, las máquinas seguían girando, pero por debajo algo se había aflojado, como una casa que sigue de pie pero a la que, sin que se note, le movieron los cimientos. Pensá en lo cruel del asunto. En Turín, años antes, Duccio se había fundido por su propia mano, por gastar de más, por enamorarse de un auto imposible. Había sido el arquitecto de su propia ruina. Pero acá, en la Argentina,
La desgracia le vino de afuera, de un lado que él no podía controlar ni con toda la plata del mundo. No importaba lo bueno que fuera su producto, no importaba lo lindos que fueran sus autos, ni lo bien torneados que estuvieran sus cigüeñales. El piso sobre el que había construido todo era un piso político. Y la política argentina, ya en esos años, podía cambiar de color en una sola semana. El viejo jugador había cometido el peor error posible para alguien como él. Había apostado fuerte en una mesa que no manejaba. En las carreras, Duccio había aprendido que todo dependía del auto, del motor, del piloto, cosas que se podían dominar con talento y con plata. Pero acá el resultado se jugaba en despachos oficiales, en decretos, en las peleas de un país que recién empezaba a partirse en dos. Y contra eso, ni la mejor ingeniería del mundo servía de nada. Y sin embargo, no aflojó. Eso es lo asombroso de este hombre. Con el padrino en el exilio y el país dado vuelta, Duccio siguió para adelante, terco como una mula, empujando su fábrica de Pacheco hacia ese plan de despegue que soñaba para los años 60. Siguió diseñando, siguió produciendo, siguió creyendo. Como si la historia no le hubiera pasado por encima, como si la sola fuerza de su voluntad pudiera sostener en pie un proyecto al que le habían sacado los cimientos. Pero la Argentina que venía ya no era la misma. El país que se levantaba después del 55 iba a elegir un camino completamente distinto para hacer autos. Ya no se trataba de que el Estado eligiera a un hombre, le diera plata y lo bancara contra viento y marea. Ahora la lógica era otra. Abrirles las puertas de par en par a las grandes automotrices del mundo, a los gigantes internacionales, y dejar que vinieran a fabricar en suelo argentino bajo un puñado de reglas nuevas. Reglas nuevas, ahí, agazapada, estaba la trampa. Porque el golpe del 55 no mató a Sicilia Argentina. No fue una bomba ni un tanque lo que terminó con el sueño de Duccio. La caída de Perón hizo algo más silencioso y mucho más letal. Le arrancó el paraguas que lo cubría. Lo dejó parado, solo, a la intemperie, en medio de un temporal que él todavía no veía venir. Y unos años más tarde, sobre esa cabeza descubierta, no iba a caer una tormenta ruidosa. Iba a caer algo mucho más aburrido, mucho más gris y mucho más mortal. Un simple papel firmado en una oficina de Buenos Aires. Una ley, marzo de 1959. En una oficina de Buenos Aires, lejos del ruido de los talleres, se firmó un decreto que iba a cambiar para siempre la manera de hacer autos en la Argentina. Tenía un nombre burocrático, de esos que no le erizan la piel a nadie. Régimen de promoción de la industria automotriz. El número de expediente, decreto 3693. Y ojo, no era una ley malvada. Todo lo contrario. La idea sobre el papel era hasta hermosa. El gobierno de Arturo Frondizi impulsaba lo que se llamó el desarrollismo. La convicción de que un país solo se hace grande si fabrica sus propias cosas, de la primera tuerca a la última. Querían que la Argentina dejara de armar autos con piezas traídas de afuera y pasara a fabricarlos de verdad, en serio, adentro. Para eso, la ley hizo dos jugadas. Por un lado, prácticamente prohibió importar autos ya terminados. Si querías vender un auto en la Argentina, lo tenías que fabricar acá. Por el otro, les exigió a las fábricas un porcentaje altísimo de piezas nacionales, que trepaba año tras año hasta acercarse al 90%. 90%. Leído rápido, no parece la gran cosa. Pero ahí, escondida en ese número, estaba la sentencia de muerte de Sicitalia Argentina. Porque para que casi todas las piezas de un auto sean nacionales, hace falta algo que un taller chico jamás va a tener: escala. Hacen falta cientos de proveedores, matrices carísimas, líneas enteras dedicadas a estampar cada tornillo, cada burlete, cada farol. Y todo eso solo se paga si fabricas miles y miles de autos por año, para repartir semejante costo entre muchas unidades. Es una cuenta brutal, de las que no perdonan a nadie. Y acá viene lo más cruel de toda esta historia. ¿Te acordás de que en Pacheco fabricaban a mano hasta las tripas del motor? Los cigüeñales, los árboles de levas, los pistones, las bielas. Eso que era un orgullo enorme, que ponía a Sicitalia muy por encima de los simples ensambladores de kits importados, de golpe no alcanzaba. Porque hacer mucho no es lo mismo que hacer casi todo.
Duccio podía fabricar el corazón del motor con sus propias manos, pero le seguía faltando el resto. Los 1000 componentes chiquitos que solo se justifican cuando producís a lo bestia. Con 250 personas y un puñado de autos por mes, esa cuenta no iba a cerrar nunca. Jamás. La misma ley que le pedía lo imposible a Duccio, mientras tanto, les tendía una alfombra roja a otros, porque el decreto 393 fue pensado sobre todo para seducir a los gigantes. Las grandes terminales internacionales, esas que tenían océanos de plata y ejércitos de ingenieros. Ellas sí podían levantar plantas descomunales, arrastrar detrás suyo a cientos de proveedores y llegar al 90% a pura fuerza de tamaño. No le ganaron a Cisitalia en una carrera, rueda a rueda, como Ferrari en los viejos tiempos. Le ganaron en una planilla de contador. En apenas un par de años, más de 20 empresas se anotaron para fabricar autos en la Argentina. La ruta de un día para el otro se llenó de marcas y de modelos. Y quedó claro, rapidísimo, que no había lugar para todas. Había demasiados autos, demasiados nombres, para un mercado que no era tan grande. Cuando en 1962 un nuevo golpe militar volteó a Frondizi, el programa desarrollista perdió fuerza y se instaló la idea de que sobraban fábricas. El Estado dejó de acompañar a los más chicos, y en esa pelea de tiburones, los peces chicos no tenían la más mínima chance. Sisitalia era uno de esos peces chicos, uno hermoso, con pedigrí de museo y sangre de Fórmula 1, pero chico al fin. Y no estaba solo en su agonía. En esos años, toda una camada de soñadores argentinos e italianos que se habían animado a fabricar sus propios autos, marcas hoy casi olvidadas, se fue apagando una tras otra, aplastada por la misma cuenta imposible. Era el final de una ilusión colectiva, la de que un grupo de valientes con buenas ideas podía plantarse de igual a igual frente a las corporaciones más grandes del planeta. La ley había decidido, sin decirlo con todas las letras, que el futuro de los autos argentinos iba a ser de los gigantes, de nadie más. Y a la ley no le importaba nada de eso. Al decreto 393 le daba exactamente lo mismo que el 202 estuviera colgado en el MoMA de Nueva York. Le daba lo mismo que Nuvolari hubiera hecho delirar a las multitudes en la Mille Miglia. La ley no medía belleza, ni gloria, ni coraje, ni historia. Medía una sola cosa, fría como el acero. ¿Qué porcentaje de ese auto se había fabricado en suelo argentino? Y el número de Cisitalia, por más que Duccio se dejara la vida en el intento, era demasiado bajo. Ahí está la ironía final, la más amarga. El sueño más elegante de la industria argentina no se moría por feo, ni por lento, ni por malo. Se moría por una razón de lo más antipoética, un porcentaje que no daba. No hizo falta un villano, no hubo un enemigo con nombre y apellido, ni una traición, ni una gran catástrofe. Solo una lógica económica implacable y un formulario que Duccio, hiciera lo que hiciera, no podía completar. En Pacheco las máquinas todavía giraban. Los obreros todavía torneaban con orgullo. Los pocos autos que salían seguían siendo pequeñas joyas dignas del apellido. Pero en algún cajón de alguna oficina de Buenos Aires, un reloj invisible ya había empezado a correr en contra. Y en 1963 ese reloj se iba a detener de golpe. Hagamos una cuenta triste. El plan aprobado en 1960 prometía 1000 autos para 1962, 1600 para 1963. 2360 para 1964. Una escalera al cielo, escalón tras escalón. ¿Sabes cuántos autos llegó a fabricar Cisitalia, Argentina, en total, en toda su vida como automotriz? 171. 171, no por año, en total. Entre 1961 y 1962, de los galpones de Pacheco, salieron apenas 171 autos. Menos de lo que una terminal grande escupía en un solo día de trabajo. Deja que ese número se te asiente. 1000 prometía el papel, 171 entregó la realidad. Entre el sueño y el resultado había un abismo tan grande que daba vértigo asomarse. Cada uno de esos 171 autos era una joyita. Cada uno tenía adentro los cigüeñales torneados a mano, las carrocerías dibujadas con amor,
el apellido glorioso en la trompa. Pero 171, contra los miles y miles que exigía la ley y que vomitaban los gigantes, no era una fábrica, era un suspiro, un último aliento. Y el porcentaje de piezas nacionales, ese número maldito, seguía sin llegar a donde el decreto mandaba. Duccio corría con todo, pero la vara subía más rápido que sus piernas de viejo. Cada año que pasaba, la meta se alejaba en vez de acercarse. En esos meses finales, uno se lo imagina peleándola hasta el último aliento, golpeando puertas de proveedores, buscando quién le fabricara localmente esta pieza y aquella otra, haciendo números de noche para ver si por fin la cuenta cerraba. Pero no había caso. Para llegar a donde le pedían, necesitaba producir en masa, y para producir en masa, necesitaba una plata y una escala que nunca iba a tener. Era un perro mordiéndose la cola, un laberinto sin salida diseñado, sin querer, para dejar afuera a los que eran como él. Entonces llegó 1963 y con 1963 llegó el final. No fue con estruendo. Fue como mueren las cosas en las oficinas, con un expediente. Los inspectores hicieron sus cuentas, midieron el dichoso porcentaje de integración nacional, revisaron cuántas piezas de cada auto se fabricaban de verdad en la Argentina. Y el resultado fue el que todos temían y nadie quería firmar. Italia Argentina no cumplía. Así de seco, no cumplía. El Estado le retiró la licencia para fabricar autos. Con esa frialdad, sin épica, sin ceremonia. Una resolución, una firma, un sello de goma sobre un papel. Ese sello no medía las noches sin dormir, ni las manos manchadas de grasa, ni el orgullo de los 250, ni los 17 años de una leyenda que había empezado en Turín. Medía un número, y el número no daba. El mismo Estado que 14 años antes le había abierto los brazos a Duccio, que había puesto plata para financiar su aventura, que lo había recibido como a un salvador de la industria, ahora le bajaba la persiana con un simple trámite. La marca que había metido un auto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York quedaba de un plumazo legalmente muerta en la Argentina, borrada del registro, prohibida. Imagínate a Piero Duccio recibiendo esa noticia. Ya no era el playboy cincuentón que le ganaba a Ferrari y cenaba con la aristocracia. Era un hombre grande, pasados los 63 años, con el pelo blanco y 2 quiebras enteras sobre las espaldas. Había cruzado un océano para escapar de la ruina de Turín. Había levantado una fábrica de la nada en el barro de la Pampa. Había vuelto a apostar hasta el último centavo y hasta la última gota de orgullo que le quedaba. Y otra vez como una condena que se repite, la mesa se lo tragaba entero. No hubo gritos. A esa altura de la vida, uno se lo imagina, ya no le quedaban gritos adentro. Solo el silencio pesado de un hombre que entiende, por segunda vez, que la partida se terminó y que ya no hay revancha. En Pacheco, una por una, las máquinas se fueron apagando. Pensá en cómo habrá sido ese último día en la fábrica. Uno de los últimos de aquellos 171 autos, terminándose despacio en el galpón. El olor a nafta, a grasa quemada, a chapa recién soldada. La luz de la tarde entrando de costado por las ventanas altas, cortada en rayos llenos de polvo en suspensión. El eco de una última herramienta golpeando el metal. Y después de ese golpe, nada. Un silencio raro, espeso, que ninguno de los que estaban ahí había escuchado nunca dentro de esas paredes. Uno se imagina a algún operario pasándole la mano por última vez a la chapa fría de ese auto, despacio, como quien acaricia algo que se muere. Las lámparas del techo quedaron prendidas un rato más, iluminando bancos de trabajo con las herramientas ordenadas, listas para una jornada siguiente que ya no iba a llegar nunca. 17 años antes, del otro lado del mundo, un Italia había debutado entre el rugido de una multitud, con Nuvolari al volante y el podio entero pintado con los colores de la marca. Había sido gloria pura, motores a todo lo que daban, gente de pie aplaudiendo. Ahora, en un descampado del conurbano bonaerense, el último Italia se apagaba sin que nadie lo aplaudiera, sin flashes, sin discursos, sin una sola cámara para registrarlo, tal como lo contamos al arrancar esta historia, en el más absoluto silencio. Y después estaban ellos, los 250. Los tipos que habían aprendido a tornear una pieza de precisión,
Los que habían sentido el orgullo de fabricar autos deportivos con firma europea en un país que recién aprendía a hacerlos. Los que llegaban a su casa cansados y le contaban a la familia, con el pecho inflado, que ellos trabajaban en la fábrica del italiano. Un día cualquiera llegaron al portón, y el portón ya no se abrió como todas las mañanas. Vino el último sueldo, tal vez incompleto. Vino el abrazo incómodo entre compañeros que no encontraban las palabras. Y después vino lo más duro, la calle. Cada uno agarró para su lado, con un oficio en las manos y ninguna certeza en el bolsillo. Algunos, con suerte, terminaron encontrando trabajo en las fábricas nuevas y enormes que justo empezaban a levantarse ahí, no más, a pocos kilómetros de distancia. Otros volvieron a los talleres del barrio, a arreglar autos ajenos en vez de fabricar los propios. Y muchos, seguramente, no volvieron a poner un pie en una línea de montaje nunca más en su vida. El sueño que les había puesto el plato de comida sobre la mesa se apagó de un día para el otro, y ellos tuvieron que empezar de cero, como casi siempre les toca a los que ponen el cuerpo abajo del sueño de otro. Y en algún rincón de esa planta que se iba vaciando, quedaba Ducio. El hombre que lo había tenido todo, no una, sino dos veces. El campeón, el playboy, el presidente de la Juve, el dueño de la escultura más hermosa del mundo, el que le había prestado plata a Porsche y le había ganado a Ferrari en su mejor momento. Ahí estaba, parado en un galpón silencioso en la otra punta del planeta, mirando cómo se enfriaba su segundo imperio. El viejo jugador, esta vez sí, se había quedado sin una sola ficha sobre la mesa. Uno se lo imagina cerrando la puerta de esa fábrica por última vez, dándose vuelta para mirar el cartel con su apellido, y entendiendo que ni siquiera le quedaba otro océano que cruzar. Ya no había ningún país nuevo esperándolo del otro lado. Esta vez, el final era el final. No hubo villano, no hubo traición con nombre y apellido. No hubo un incendio, ni un choque, ni una tragedia de las que salen en los diarios. Solo un porcentaje que no daba, una firma en una oficina de Buenos Aires, y un galpón que se quedaba mudo en medio del campo argentino. Así muere, a veces, un sueño. No con una explosión que retumba, con un silencio que se lo traga. Pero atención, porque acá esta historia da su vuelta más cruel. En el instante mismo en que ese silencio se hacía dueño de Pacheco, a pocos kilómetros de distancia, estaba a punto de estallar un rugido. Uno descomunal. Uno que iba a cambiar para siempre a ese pueblito tranquilo de quintas y descampados, y a convertirlo en algo que Ducio jamás llegó a imaginar. Y ese rugido, el que se venía, no llevaba justo el nombre de Sisitalia. Ese rugido descomunal que se venía a pocos kilómetros del galpón silencioso de Ducio tenía un nombre, y no era italiano. Era Ford. En 1961, justo cuando Sisitalia peleaba a los ponchazos para terminar sus últimos autos, la Ford inauguraba en el mismísimo General Pacheco una planta colosal. No un galponcito de 15.000 metros cuadrados como el de Ducio. Una bestia de más de 1.300.000 metros cuadrados, casi 90 veces más grande, con miles y miles de obreros entrando cada mañana por sus portones. Ahí estaba, servida en bandeja, la respuesta a toda la tragedia. El gigante que Ducio no pudo vencer no vivía del otro lado del océano. Vivía a la vuelta de la esquina. Compartían hasta el mismo cielo, el mismo pueblo, el mismo nombre en el mapa. Pacheco. Uno agonizaba, el otro nacía. Uno hacía autos a mano, como quien esculpe. El otro los producía en cadena, como quien imprime billetes. Mientras el italiano torneaba a mano 171 cupecitas, su vecino levantaba una catedral industrial capaz de fabricar esa cantidad en una sola mañana, antes del almuerzo. La ley imposible del decreto 393 no había sido un capricho de burócratas. Había sido, exactamente, la puerta por la que entraron estos colosos. Y por esa misma puerta por la que ellos pasaron, Sisitalia quedó afuera, en la vereda, con la persiana baja. Y Ford fue apenas el comienzo de la invasión. Con los años, más gigantes se sumaron a la fiesta. Décadas más tarde, Volkswagen también plantó su bandera en Pacheco. Hoy, aquel pueblito tranquilo de quintas y descampados es una de las capitales automotrices más importantes de toda Sudamérica. Un polo industrial con más de 160 fábricas.
Un verdadero Detroit criollo, latiendo en medio de la pampa. Y pénsalo bien, porque es de una ironía que parte el alma. Todo lo que Duccio soñó para ese lugar, una industria automotriz de verdad, floreciendo sobre esa tierra, dándole trabajo a miles, se hizo realidad. Absolutamente todo lo que él imaginó para Pacheco terminó existiendo, y a una escala que él ni siquiera se habría animado a fantasear. Solo que no llevó su nombre, y él no estuvo ahí para verlo. Mientras tanto, del otro lado del mundo, la historia le pegaba el segundo golpe casi en el mismo momento, porque en 1963 no mató a un solo Sisitalia, mató a dos. En Turín, la casa madre, la original, la que había parido al 202 y al monoplaza de Porsche, venía agonizando desde hacía años. El hijo de Duccio, Carlo, se había quedado allá tratando de mantenerla viva contra toda lógica, remando en un bote que hacía agua por todos lados. Pero no dio para más. Entre 1963 y 1964, la Sisitalia italiana cerró sus puertas para siempre. Y en esos mismísimos años, a 12.000 kilómetros de distancia, en Pacheco, la Sisitalia argentina perdía su licencia y apagaba sus máquinas. Dos Sisitalia, dos continentes, dos tumbas, un mismo puñado de años. El viejo jugador perdió sus dos últimas manos casi al mismo tiempo, una en cada punta del planeta. No le quedó ni una sola mesa donde volver a sentarse. Y el hombre, ¿qué fue de Piero Duccio, el que lo había tenido todo, no una, sino dos veces? Nunca volvió a Italia para quedarse. Se quedó acá, en la Argentina, en el país que lo había recibido con los brazos abiertos y que después había dejado morir su sueño sin siquiera despedirlo. Piero Duccio murió en Buenos Aires en noviembre de 1975, con 76 años, lejos de Turín, lejos de la gloria, lejos de las multitudes que alguna vez habían coreado su apellido en los circuitos de Europa. El campeón de la Juventus, el playboy que le ganaba a Ferrari, el hombre que le prestó plata a Porsche y ayudó, sin querer, a fundar ese imperio alemán. El único fabricante de la historia que había puesto un auto adentro de un museo de arte. Todo eso terminó apagándose despacio en una ciudad del fin del mundo, en la piel de un hombre grande al que casi nadie, cruzándolo por la calle, reconocía ya. Lo enterraron en Buenos Aires, en la misma tierra donde había enterrado, 12 años antes, su último sueño. Ni una pista de carreras lleva su nombre, ni una gran avenida, ni un monumento junto a las fábricas que hoy ocupan su Pacheco. El hombre que le había dado tanto a la historia del automóvil se fue en silencio, casi de puntillas, como se había apagado su última fábrica. Hoy, si manejas por General Pacheco, vas a pasar al lado de las plantas rugientes de las automotrices más grandes del planeta. Camiones que van y vienen, montañas de autopartes, miles de operarios, el ruido eterno de la industria pesada moviéndose sin parar. Y en algún lugar, enterrado debajo de todo ese estruendo, está el fantasma de un galponcito, donde un italiano terco intentó, una vez, fabricar los autos más hermosos de la Pampa. El fantasma bajo los gigantes. Pero un fantasma no es lo mismo que la nada, porque algo de aquel sueño imposible se negó a morir del todo. Algo de Sisitalia sobrevivió al silencio, a la ley, a las quiebras y hasta a la muerte de su propio creador. Y todavía hoy, si sabes dónde buscar, lo podés encontrar. Para encontrar lo que sobrevivió, hay que viajar a Nueva York. Ahí, en el Museo de Arte Moderno, entre cuadros de Picasso y esculturas que valen fortunas, sigue estando, todavía hoy, más de 70 años después, el Sisitalia 202. La fábrica de Turín cerró, la de Pacheco se apagó, Duccio murió, pero la escultura que se movía nunca se bajó de la pared del arte. Sigue ahí, intacta, hermosa, mirada cada día por miles de personas que no tienen la menor idea de la tragedia enorme que hubo detrás de esa carrocería perfecta. Pensá en lo que eso significa. De todo el imperio de Piero Duccio, las dos fábricas, las carreras, los millones, la gloria, lo único que le ganó al tiempo fue la belleza. No el negocio, no la escala, no la planilla del contador, la belleza. Los gigantes de Pacheco fabricaron millones y millones de autos, y ninguno de ellos colgará jamás en un museo. Duccio hizo apenas un puñado, y uno de esos es para siempre
una obra de arte. Pero no hace falta cruzar el mundo para tocar el fantasma, porque acá, en la Argentina, todavía andan dando vueltas algunos de aquellos 171 autos que salieron de Pacheco. Sobreviven en manos de coleccionistas que saben perfectamente lo que tienen. Uno de ellos, por ejemplo, atesora un Cisitalia de 1962, una reliquia rodante, y lo exhibe como la joya que es allá por San Francisco, en la provincia de Córdoba, para que la gente lo mire, pregunte y para que la historia no se pierda del todo. Cada uno de esos autos que todavía queda es más raro que casi cualquier Ferrari del planeta. ¿Por qué? Porque de Ferrari se hicieron miles. De estos apenas 171. Cada Sisitalia argentino que todavía respira es un pedacito de un sueño imposible. Un testigo de chapa y metal de que todo esto, alguna vez, existió de verdad. Cada vez que uno de esos autitos arranca y suena su motor, es como si volvieran por un ratito las manos de aquellos 250 obreros que lo fabricaron. Como si el galpón de Pacheco, por unos segundos, dejara de estar en silencio. Y hasta el monstruo de Fórmula 1, aquel tipo 360 que se había comido la fortuna de Duccio, sobrevivió. Con los años volvió a Alemania, a la casa de Porsche, y hoy descansa como una joya de museo en la marca que él mismo ayudó a fundar sin darse cuenta. La ambición de Duccio terminó siendo más longeva que el propio Duccio. ¿Y qué nos deja, al final del camino, toda esta historia? Nos deja una lección incómoda, de esas que no entran en una placa de bronce. Que en el mundo real la belleza no alcanza, que el coraje solo no alcanza, que se puede tener el mejor producto, el nombre más glorioso, el talento más puro del mundo, y perder igual si el piso que estás pisando no es firme, si el momento no es el tuyo, si el tamaño no te da para pelear. Duccio no perdió por hacer autos feos. Perdió por ser chico en una época diseñada para los grandes y por apostar fuerte en un país donde las reglas cambiaban más rápido que los modelos. Nos deja también otra verdad, más cruel todavía, que a veces la misma ley que levanta una industria es la que entierra a los que la soñaron primero. El decreto que llenó Pacheco de fábricas fue el mismo que dejó a Sisitalia afuera. Los pioneros abrieron la puerta, y por esa puerta entraron los gigantes que los reemplazaron. Y sin embargo, cuando ya pasaron todos, cuando se apagaron las máquinas, cuando se firmaron las quiebras, cuando se enterró al soñador, lo único que quedó parado fue lo más frágil de todo, una carrocería dibujada de un solo trazo, colgada en una pared de Manhattan. Hoy, en General Pacheco, las plantas de los gigantes rugen sin parar, fabricando el futuro. A miles de kilómetros, en un museo silencioso de Nueva York, una escultura italiana descansa bajo las luces. Y en algún garaje de la Argentina, un hombre le pasa un trapo, despacio, a una cupecita que alguna vez estuvo a punto de conquistar el mundo. Piero Duccio lo perdió casi todo, 2 veces, en 2 continentes. Pero el hombre que empezó vendiendo telas y terminó olvidado en el fin del mundo, dejó algo que ni las leyes, ni los golpes de Estado, ni las quiebras, ni el tiempo pudieron matar. Dejó belleza. Y la belleza, a veces, es la única cosa que gana la última carrera.